tomar declaración a consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero solo Ochoa testificó. Las consejeras López y Hall solo entregaron documentación soporte, informa la Fiscalía. Presidenciable liberal Salvador Nasralla y simpatizantes de partidos Liberal y Nacional llegan al búnker del CNE a dar respaldo a consejeras López y Hall. Directiva del Congreso Nacional suspende otra vez la sesión para no dar palabra a Maribel Espinosa. Y Luis Redondo dice no pasará su moción porque atenta contra la Constitución. Embajadora Dogu se despide de Honduras, recuerda anécdotas y pide a hondureños prepararse para las elecciones, pues queda poco tiempo. Este viernes se conocerá resolución sobre Chan de Ardón y General Muñoz garantiza su seguridad en cárcel de Támara. La paradisíaca Bahía de Trujillo es nuestra ruta TN5, donde encontraremos no solo mar, playa y arena, también cultura viva y el segundo reloj más antiguo del país. Los garífunas hacen sonar sus tambores por incumplimiento de 3 sentencias internacionales y Presidenta Castro los recibe para ver qué está pasando. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 10 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. En Claro, acumula tus gigas en todos los Super Packs. Claro. Este jueves, las consejeras del CNE, Cosette López y Ana Paola Hall, junto al consejero Marlon Ochoa, se presentaron para dar su declaración testifical ante fiscales del Ministerio Público que llegaron al búnker del CNE. Un comunicado del Ministerio Público indica que solo Ochoa rindió declaración y que las consejeras entregaron documentación soporte. Mientras esto ocurría en las afueras del búnker del CNE, el presidenciable Salvador Nasralla y simpatizantes del bipartidismo llegaron a dar su respaldo a las consejeras. El arribo de la unidad especializada contra delitos electorales fue puntual en medio de la marea ciudadana que iniciaba a conformarse a las afueras del búnker del CNE en el distrito hotelero, en respaldo a las consejeras López y Hall. Vinieron 3 equipos porque cada equipo atendió a los 3 consejeros y obviamente, como reitero, al final de esta jornada, ya que se ha evacuado por parte de los fiscales este edificio, finalmente el consejero Marlon Ochoa es el que ha rendido su declaración. Lo más llamativo es que durante la declaración testifical de más de 3 horas, solo el consejero Ochoa dio su versión de los hechos, mientras Cosette López y Ana Paola Hall se limitaron a brindar documentación soporte, según informó el Ministerio Público. Todo indica que se trata de una estrategia de defensa por parte de las consejeras, quienes no estaban obligadas a testificar, señala la diputada Fátima Mena, al indicar que ellas recurren a guardar cautela ante cualquier eventual intento de instrumentalizar la fiscalía para sacarlas del juego. Este sería el peor escenario, sería nefasto y por eso es importante exigir que no se instrumentalice el Ministerio Público para pretender criminalizar o inhabilitar a las autoridades electorales en el país. Al culminar el proceso, ambas salieron a la terraza y desde las alturas saludaron la caravana de simpatizantes del bipartidismo que permanecieron hasta el final. En su cuenta de X, Hall agradeció el apoyo y aseguró que el compromiso por Honduras sigue firme hacia elecciones generales limpias, transparentes y pacíficas. Ellas no están solas, fueron parte de las consignas elevadas durante la movilización que encabezó el presidenciable liberal Salvador Nasralla, quien insiste que el intento de boicot fue orquestado por las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa. Rechazamos rotundamente cualquier artimaña y triquiñuela que se pretenda usar en contra de Ana Paola Hall y de Cosette López para perseguirlas políticamente a través de los aparatos de justicia e investigación del Estado, por órdenes de las personas que gobiernan nuestro país. Además de los liberales, también se hicieron presentes minutos después candidatos a cargos de elección popular del Partido Nacional, que una vez más lamentó la ausencia de su presidenciable Narria Fura.
Ahora solo queda pendiente la cita con la Comisión Especial del Congreso Nacional integrada por diputados de Libre y Afines, la cual fue reprogramada para después de la Semana Santa. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, conocemos a esta hora la reacción de la consejera presidenta Cosette López. Hemos demostrado voluntad firme de colaborar, sin renunciar a nuestros derechos. En un Estado de Derecho, ejercer garantías constitucionales no debería ser motivo de ataques ni comunicados maliciosos. Nos reunimos por más de 2 horas y media con 6 fiscales, agentes de la ATIC y auditores. Entregamos 2 informes periciales, 1.168 folios y un disco duro. De 1 terabyte. De 1 terabyte, Sí. de 1 terabyte, con información técnica que impulsa la aplicación de la objetividad que manda el artículo 93 del Código Procesal Penal e invocamos el artículo 88 constitucional. Decir medias verdades no abona a la justicia del país. Bueno, pero para que se entienda bien del por qué ese contenido del mensaje de Cosette López, producción, es importante divulgar el comunicado que minutos antes había difundido el Ministerio Público en relación a la comparecencia producto de una citación por el Ministerio Público de las consejeras electorales y del consejero Marlon Ochoa. Vamos a leerles en este momento el comunicado del Ministerio Público. De ese comunicado del Ministerio Público se deriva la reacción que ustedes han escuchado de la consejera electoral. Se comunica al pueblo hondureño que en cumplimiento con la fecha y horas señaladas por los miembros del Consejo Nacional Electoral, fiscales del Ministerio Público se presentaron ese día para la toma de declaraciones en el marco de una investigación en curso. No obstante, únicamente uno de los consejeros rindió su declaración, ya que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López Osorio, aunque se presentaron, no procedieron a declarar. Ahora van a entender mejor. En la repetición de este mensaje de Ana Paola Hall, vamos otra vez con el mensaje de Ana Paola Hall, la consejera presidenta, van a entender mejor, Cosette López van a entender mejor lo que ella dice en este mensaje. Hemos demostrado voluntad firme de colaborar, sin renunciar a nuestros derechos. En un Estado de Derecho, ejercer garantías constitucionales no debería ser motivo de ataques ni comunicados maliciosos. Nos reunimos por más de 2 horas y media con 6 fiscales, agentes de la ATIC y auditores. Entregamos 2 informes periciales, 1.168 folios y un disco duro de 1 terabyte, con información técnica que impulsa la aplicación de la objetividad que manda el artículo 93 del Código Procesal Penal. E invocamos el artículo 88 constitucional. Decir medias verdades no abona a la justicia del país. Y es en este contexto que hoy ha enviado en su mensaje de despedida la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu. En este contexto, hoy la embajadora de los Estados Unidos, en su mensaje de despedida, ha enviado estas reflexiones que nos parecen oportunas para que la hondureñidad las analice y reflexione. Luz. Así es, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras llama a la institucionalidad del país a centrarse en la preparación de las elecciones generales y admitir la corresponsabilidad de todos por lo que pasó el 9 de marzo. A pocos días para que concluya su gestión, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, realizó un evento de despedida esta tarde-noche y durante su discurso agradeció la amistad y el apoyo de los hondureños.
manifestó que esta noche hablaría con total honestidad y claridad, indicando que se va en un momento crucial para la historia democrática de Honduras. Unas elecciones primarias sumamente difíciles acaban de concluir y ahora todos se culpan entre sí. Las responsabilidades son compartidas por todos, pero al final la culpa no llevará a los hondureños hacia unas elecciones generales libres, justas y transparentes en noviembre, expresó Dogu, por lo que advirtió que los entes electorales, los partidos políticos y sus líderes, el Congreso Nacional, el gobierno, las Fuerzas Armadas y todos los demás deben centrarse inmediatamente en la preparación para las elecciones generales. No queda mucho tiempo, los catrachos merecen un mejor proceso electoral, sentenció la funcionaria estadounidense. Comentó que los países alcanzan momentos cruciales en su historia y las elecciones generales de noviembre serán uno de esos momentos en la historia de Honduras. La democracia es un valor que vale la pena defender y todos en Honduras deben unirse para seguir luchando por ella. No soy solo yo quien piensa así, aseguró. Anunció que la embajada quedará bajo el liderazgo del ministro consejero Roy Perrín y relató sus anécdotas vividas, como su llegada en abril del 2022, cuando la carretera desde Palmerola estaba completamente bloqueada por transportistas, calificándola como su primera experiencia con el famoso tráfico en Honduras, pero que ella y sus gatos lograron llegar a Tegucigalpa. Agregó que inició su trabajo usando mascarilla y donando vacunas contra el COVID-19 y durante 3 años trabajó para fomentar el crecimiento económico, mejorar la seguridad y fortalecer la democracia. Gracias por todo y que sigamos escribiendo juntos esta historia de amistad y esperanza, concluyó Dogu. Bueno, es importante repetir este mensaje de Laura Dogu. Me voy en un momento crucial para la historia democrática de Honduras. Unas elecciones primarias sumamente difíciles acaban de concluir. Y ahora, todos se culpan entre sí. Las responsabilidades son compartidas por todos, pero al final, la culpa no llevará a los hondureños hacia unas elecciones generales libres, justas y transparentes en noviembre. Dogu también manifestó que los entes electorales, los partidos políticos y sus líderes, el Congreso Nacional, el gobierno, las Fuerzas Armadas y todos los demás deben centrarse inmediatamente en la preparación para las elecciones generales. No queda mucho tiempo. Los catrachos merecen un mejor proceso electoral. El mensaje que hace apenas unas 2 horas ha pronunciado ante un grupo de invitados la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, que ya a mediados del mes termina su labor diplomática en nuestro país, que se va en un momento crucial para la historia democrática de Honduras. Eso ha remarcado Dogu. Me voy en un momento crucial para la historia democrática de Honduras. Unas elecciones primarias sumamente difíciles acaban de concluir y ahora todos se culpan entre sí. Las responsabilidades son compartidas por todos, pero al final la culpa no llevará a los hondureños hacia unas elecciones generales libres, justas y transparentes en noviembre. Bueno, vamos a retomar lo que pasó hoy en el citatorio del Ministerio Público a los consejeros electorales. Sobre el mismo se ha referido el diputado nacionalista Antonio Rivera. Y sobre todo el José López Osorio, que Honduras quiere democracia, que Honduras quiere elecciones transparentes y no vamos a permitir que la ñangarada se quede a la fuerza en el poder de la nación. Antonio Rivera recordó que la población quiere elecciones limpias y transparentes en noviembre. El comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules, informó este jueves que por decisión del Congreso Nacional se determinó ampliar el plazo para la entrega de los informes de gastos de campaña hasta finales de abril. Esta prórroga en su artículo número 2 ya establece claramente que les da
a los precandidatos para que puedan presentar sus informes hasta el día 30 de abril, o sea, la semana que sigue después de la Semana Santa. Hércules indicó que en base a su experiencia electoral, estas prórrogas que son comunes desde la creación de la institución en 2017 nunca han tenido el resultado esperado. Mediante un comunicado de prensa, las bases del Partido Liberal a nivel nacional hicieron un llamado a la Comisión Nacional de Campaña encabezada por el candidato presidencial Salvador Nasralla a que les abran espacios a todas las estructuras a nivel nacional, a que se les incluya en todas las cruzadas de trabajo, ya que a un mes de las elecciones internas aún no se les ha tomado en cuenta para iniciar los trabajos partidarios de cara a las próximas elecciones generales. En ese sentido, le recordaron a Nasralla y a su equipo de campaña que se necesita a todos los liberales para lograr el triunfo, ya que si no los puede unir a ellos, es imposible que pueda unir a la oposición y los hondureños. No es posible que allegados quieran excluirnos porque se sienten dueños y señores del Partido Liberal, sentenciaron. La directiva del Congreso Nacional por segundo día consecutivo suspendió la sesión para no dar la palabra a la oposición, en especial a la diputada Maribel Espinosa, que estuvo de pie los 55 minutos que duró la sesión con un cartelón esperando le dieran la palabra para presentar su moción de orden por los sucesos del 9 de marzo. Pero todo fue en vano. El presidente en funciones, Hugo Noé Pino, prefirió cerrar la sesión, irse otra vez de vacaciones y retornar hasta después de Semana Santa. Maribel Espinosa anunció que irá a denunciarlo al Ministerio Público. La segunda sesión del Congreso Nacional después de 2 meses de vacaciones volvió a patinar en el mismo barrial. Falta de consensos y los temores de la Junta Directiva de darle la palabra a la oposición política. Ese es el miedo a no tener mayoría en el Pleno del Congreso. Eso es el miedo y la incapacidad que tiene Libre de poder escuchar a la oposición, de poderse sentar a dialogar y de poder construir consensos. Y es que el presidente en funciones, el diputado Hugo Noé Pino, no se inmutó ante los reclamos de la diputada liberal Maribel Espinosa, que estuvo los 57 minutos que duró la sesión de pie con un cartelón y recordándole a la Junta Directiva que al negarle la palabra para presentar la moción de orden, están cometiendo un delito que les puede traer consecuencias cuando ya estén en la llanura. Ustedes vieron que estuve durante toda la sesión parada frente a la Junta Directiva y todo ese tiempo estuve diciendo que estaban cometiendo un delito. Quien dirige este poder del Estado en este momento. No le cedí la palabra precisamente por eso. No porque no quisiera, sino porque hay un orden establecido y ella quería presentar algo que desde su punto de vista es una moción de orden, pero que en el fondo no lo era. En el marco de esta discusión, la diputada Espinosa ya adelantó que después de la Semana Santa denunciará ante el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia al diputado Hugo Noé Pino por negarle el derecho de presentar la moción de orden. Y ustedes como cronistas parlamentarios saben muy bien la diferencia entre una moción de orden y un decreto. Aparecía como un decreto que iba a aprobar el Congreso Nacional. La petición de la moción de orden pasa por pedir la anulación de la comisión que nombró unilateralmente el diputado Luis Redondo para investigar los hechos del caos electoral del M9 y conformar una nueva con todos los partidos de oposición. Asimismo, pedirle al Ministerio Público una investigación de los mismos hechos sin sesgos ni sectarismos y que las Fuerzas Armadas esta vez asuman su papel para las elecciones generales. En un comunicado público, el diputado presidente Luis Redondo calificó como un intento deliberado de la congresista liberal Maribel Espinosa pretender con una moción de orden ocultar lo sucedido el 9 de marzo de 2025 con el objetivo de darle vuelta a la página, como lo hicieron en el golpe de Estado de 2009. Según Redondo, las pretensiones es imponer el olvido y la manipulación
por encima de la verdad y la rendición de cuentas en relación con los hechos ocurridos en las recientes elecciones, pues trató de engañar a los medios de comunicación y a la ciudadanía al presentar una moción de orden que en el fondo es un decreto legislativo disfrazado de moción. Redondo afirmó que ante esa acción, con firmeza la presidencia del Congreso Nacional no dará trámite a mociones, solicitudes, renuncias u otros actos que violenten la Constitución de la República o la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No permitiremos atajos ni artilugios legales disfrazados, ni intentos de imponer agendas personales por la vía del engaño. Sentencia. Bueno, Hugo Pino también dijo este día que el préstamo de $80 millones que ya aprobó el directorio de la Corporación de Fomento Andino, CAF, para potenciar el rubro del café en Honduras no avanzó en las 2 sesiones interrumpidas por culpa de la diputada Espinosa. Y a mí no me queda la menor duda de que no haber sido por este entorpecimiento de la sesión, algunos de ellos pudieron haber sido aprobados. Es una lástima que un préstamo que está destinado al sector cafetalero, que tanto necesita ahorita el apoyo crediticio, no haya podido avanzar. Adelantó que después de la Semana Santa y al reanudar la actividad de la Cámara Legislativa, ese dictamen de préstamo se aprobará porque la oposición política en el Parlamento no tiene ninguna objeción al respecto. Luego de la cumbre del CELAC y la aprobación de la declaración de Tegucigalpa, el gobierno de la República Argentina expresó en un comunicado oficial su más enérgico rechazo ante la violación de los procedimientos que rigen el funcionamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC durante la 9ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Honduras y bajo el mandato pro tempore de la presidenta Xiomara Castro. Cuestiona el gobierno sudamericano que Argentina no otorgó su consenso para la adopción del documento titulado Declaración de Tegucigalpa. No obstante, la presidenta hondureña intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la CELAC, llamado consenso suficiente. Esta expresión ambigua e imprecisa contradice el principio de consenso pleno, piedra angular del funcionamiento institucional de la CELAC. La CELAC, ya saben ustedes, es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, tal como lo establece su documento fundacional. La República Argentina deja constancia formal de que la denominada Declaración de Tegucigalpa carece de validez y no puede ser considerada un documento oficial de la CELAC. El gobierno argentino añade que se ha remitido una nota a todos los Estados miembros requiriendo a la presidencia pro tempore que se abstenga de presentar como válida o representativa cualquier declaración que no cuente con el consenso expreso de la totalidad de los estados. Asimismo, Argentina advierte con preocupación que en el seno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se está otorgando voz y protagonismo a regímenes autoritarios y no democráticos, cuya participación debería ser suspendida hasta que se reencaucen como países democráticos con plena vigencia de los derechos humanos y civiles. La influencia desproporcionada de estos actores distorsiona la agenda y desvirtúa los resultados del foro regional. Argentina reafirma su compromiso con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la integración regional basada en normas claras, consensos plenos y respeto mutuo. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ahora busca definir entre el consenso y el consenso diferenciado, tuvo como principal protagonista a un invitado no deseado, Donald Trump, al concentrar las críticas y desafíos. Todos los presidentes aludieron sus medidas arancelarias y fue el de Brasil, Lula da Silva, quien dijo: o nos unimos como región o dejamos que un hombre electo para gobernar un país se crea que puede cuidar el planeta. Mientras se despidió porque dijo que debía trabajar, que había mucho que hacer en su país. Suficiente consenso. La 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la capital Tegucigalpa dejó algunos hechos, frases y postales históricas.
El miércoles las calles en la capital amanecieron sin tráfico, pero tapizadas de agentes policiales y del ejército. Presidente, unas palabritas para Honduras. Previo al inicio del foro regional en el Banco Central, al menos 5 gobernantes convergieron en un reconocido hotel de la ciudad. La expectativa de un encuentro de este tipo yo creo que ya lo dice todo. Gracias. Allí apareció el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, Lula da Silva, Bernardo Arévalo. Un gusto, un saludo a todos los hermanos y hermanas hondureños. Es un gusto estar en tierra centroamericana acompañando esta reunión. Y la gobernante mexicana Claudia Sheinbaum. Algunos de ellos hablaron brevemente a la prensa. Contenta, muchas gracias. Gracias. Sí, con varios presidentes. Muchas gracias. No cabe duda que la sombra del presidente Donald Trump arropó la reunión porque la mayoría de los discursos de los mandatarios, sin mencionar su nombre, le apuntaron siempre. Ignacio Lula da Silva, antes de partir, dijo que si no hay unidad y se hacen respetar, tendrán un hombre elegido para cuidar un país, creyendo que puede cuidar al planeta. Por eso sugirió a sus homólogos no quedarse quietos. Vamos a tener un único hombre que fue elegido para cuidar de un único país, creyendo que puede cuidar del planeta Tierra. Y piensa que nosotros tenemos que estar quietos y acatar. Es importante que en algún momento nosotros pensemos en llamar a este foro económico. El presidente brasileño se despidió con una frase que causó gracia a la presidenta de México, Sheinbaum. Voy a tener que retirarme porque tengo muchos problemas en Brasil para resolver. Para evitar a futuro lo sucedido durante el desarrollo de la reunión de la CELAC, donde los representantes de Paraguay y Argentina alzaron su voz. Lo único que quiero expresar es que no hay el completo consenso, porque no se recogen los puntos fundamentales. Al no aprobar la declaratoria, el gobernante colombiano, ya como presidente del foro regional, asignó la primera tarea a sus homólogos. Para ello creo que tenemos que pasar a un concepto que usan los europeos en su propia unidad, que es el concepto de consenso suficiente. No tiene poder de veto. Si nosotros tenemos poder de veto a alguno de nuestros países, la CELAC no funciona. La 9ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños culminó entre aplausos, disensos, música y color, y sobre todo la música colombiana, más el swing de los caribeños. María Yolanda, Telenoticias. Según expertos de consultorías financieras, existen 8 indicadores que permiten diagnosticar el estado de la salud financiera de una persona. Y en educación financiera le decimos cuáles son. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Gastar menos de lo que se gana, pagar las facturas a tiempo y en su totalidad, tener suficientes ahorros en productos financieros líquidos, poseer suficientes ahorros o activos a largo plazo, tener un nivel de deuda sostenible, contar con un historial crediticio saludable, tener seguros adecuados y planificar los gastos para el futuro. Previo a concluir la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional para la tercera revisión del acuerdo, la Asociación para una Sociedad Más Justa indicó que la mayoría de metas se cumplen, pero alertó que persiste el alto endeudamiento del gobierno y la crisis en la empresa nacional de energía eléctrica. Sugieren tomar acciones en estos temas. También instó a las autoridades a implementar un plan de emergencia ante el impacto de medidas migratorias y comerciales de Estados Unidos. Es poder dimensionar cuál es el impacto de todas estas medidas que toma el gobierno de Honduras y cómo nos impacta como ciudadanía. Vemos temas preocupantes como el impacto de las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos en temas arancelarios, en temas migratorios, y todavía no hay una respuesta concreta por parte del gobierno de Honduras, y esperaríamos que esta tercera revisión que está realizando el Fondo Monetario contemple estas medidas, que sean acciones concretas. Creo que es importante destacar que el acuerdo se cumplió, como bien decía Lilian, a pesar de que hubo una reducción en la revisión que se hizo el año pasado de las metas, sobre todo de las estructurales, que al final son las más importantes,
pero vimos cómo el Fondo Monetario aceptó la propuesta del gobierno para eliminar estas metas, ¿no? Según el informe del Monitoreo Ciudadano, al cierre de 2024, las reservas internacionales del país presentan una leve mayoría del 6.5%, pero persisten retos importantes, como la baja adjudicación de divisas, que promedió apenas el 33% durante el año pasado. Además, el tipo de cambio del empira frente al dólar registró una depreciación acelerada desde septiembre de 2024, acumulando una caída de 64 centavos. El informe también evidencia un preocupante aumento en las tasas de interés sobre préstamos nuevos. Economía Hoy es presentado por Remesas Banco de Occidente. Te invita a crear historias para mamá. Cobra tu remesa y acumula boletos electrónicos para participar por viajes, tarjetas recargables y smartphones. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, y ejecutivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunieron este jueves para abordar los avances en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la República Popular China y los aranceles aplicados por el gobierno de los Estados Unidos a 185 países, incluyendo Honduras. La Secretaría informó que están analizando el posible impacto en la economía nacional y los mecanismos a seguir para que se retire en forma definitiva ese 10% de conformidad a la aplicación del Tratado de Libre Comercio. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo abierto y constructivo entre el gobierno y el sector privado, como base para impulsar el crecimiento económico, competitividad, inversión, generación de empleo y el desarrollo sostenible del país, dice la comunicación emitida por la Secretaría de Desarrollo Económico. Honduras se encuentra rezagado en cuanto a productividad laboral, pues apenas genera $8 por hora trabajada y esto lo ubica en el último puesto del ranking de competitividad del Istmo Centroamericano. También denota una alta dependencia de las remesas y poca atracción de inversiones, revela el Boletín Competitivo Regional presentado este jueves por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ingresa como inversión se reciben $10 en remesas, lo cual refleja una fuerte dependencia externa y poca atracción de nuevos proyectos empresariales. Y finalmente, en el índice de progreso social que mide el bienestar más allá del crecimiento, Costa Rica se posiciona como uno de los mejores evaluados, especialmente en áreas como la salud y la educación, mientras que países como Honduras se encuentran rezagados. El informe detalla que Honduras tiene uno de los costos más altos de la energía, con 18 centavos de dólar para el sector comercial y 14 centavos para el industrial. También se ubica entre los países con menos libertad económica debido a factores claves, como el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria, la apertura del mercado, la protección de derechos de propiedad y el Estado de Derecho. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. La moneda nacional se continúa devaluando aceleradamente, sumando una pérdida de 7 centavos más en los primeros días de abril, alcanzando un cambio de referencia de 25.69 y un precio de venta al público de 25.82 lempiras por dólar, y cada vez se acerca más a la barrera de los 26. En lo que va del 2025, el lempira suma una depreciación de 32 centavos y de continuar este comportamiento, economistas estiman que la moneda se puede depreciar hasta los 26.50 o 27 lempiras por dólar para finales del año. Esta depreciación es parte de las metas establecidas con el Fondo Monetario, pero está teniendo un efecto directo en los precios de los productos y servicios. Interesante y creativa feria del emprendedor con privado de libertad promueve el Instituto Penitenciario. El emprendedor de hoy es presentado por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Tegucigalpa vivió este jueves la Feria de Productos La Libertad, organizada por el Instituto Nacional Penitenciario, en la que se exhibieron para la venta productos hechos a mano por personas privadas de libertad, un programa que forma parte de su rehabilitación y posterior reinserción en la sociedad. El dinero, por lo general, pues llega a los familiares
que nosotros ayudamos, por ejemplo, a nuestros hijos, porque como privados de libertad, la primera preocupación que tenemos son nuestros hijos, qué van a comer, quién les estará ayudando, quién les dará un calzado. Entonces nos preocupamos por trabajar y darles a ellos también una pequeña ayuda desde la cárcel. La marca La Libertad representa un símbolo de cambio, esperanza y segundas oportunidades para personas privadas de libertad, que además mostraron sus habilidades para la música con su participación en la orquesta La Libertad, que ganó aplausos con cada una de sus interpretaciones. Ahí se elaboran hamacas, se elaboran sillas, mesas, camas. En lo particular yo puedo trabajar con hamacas, sé hacer carteras de crochet, gorros, sombreros, pulseras, etcétera. Con la Feria de Productos Marca La Libertad se continuará brindando nuevas oportunidades a las personas privadas de libertad, impulsando su rehabilitación y contribuyendo con las ventas al apoyo económico de sus familias. Con una inversión de 1.4 millones de lempiras, la secretaria de Turismo, Yadira Gómez, junto al alcalde de Marcovia, José Naún Calix, inauguraron el proyecto Campamento Playero en la playa El Venado en Marcovia, Choluteca, iniciativa del Instituto Hondureño de Turismo que busca consolidar la zona sur de Honduras como un destino turístico de referencia. El innovador espacio combina recreación, ecoturismo y aprendizaje ambiental, ofreciendo a más de 28,000 visitantes nacionales e internacionales una experiencia única en un entorno natural. El proyecto incluye la construcción de plataformas para eventos y acampadas, unas áreas deportivas, kioscos para emprendedores y espacios educativos con rótulos informativos sobre la conservación del medio ambiente y las tortugas marinas. Esta iniciativa también impulsa la economía local al integrar a más de 1,000 habitantes, emprendedores, turoperadoras, hoteles, restaurantes y transportistas, fortaleciendo la cadena de valor del turismo en la región. El Colegio de Periodistas de Honduras sostuvo este miércoles una reunión con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, Pedro Vaca, para denunciar el preocupante escenario que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en Honduras. A través de su cuenta de X, el Colegio de Periodistas de Honduras informó que solicitó a la relatoría activar mecanismos urgentes de protección para periodistas que enfrentan amenazas reales a su vida y seguridad como resultado de su trabajo y actividad periodística. Asimismo, destacó que las amenazas, querellas y campañas de intimidación impulsadas por sectores del gobierno de Xiomara Castro se intensifican en este contexto electoral, poniendo en grave riesgo la libertad de prensa e integridad de quienes ejercemos el periodismo. La mirada de la comunidad internacional está puesta en Honduras. No permitiremos que se silencie a la prensa ni se debilite la democracia, enfatizó el Colegio de Periodistas. El Estado de Honduras entregó un sitio memorial en forma de mausoleo a la familia de Herminio Deras, víctima de la doctrina de seguridad nacional en los años 80. La ceremonia contó con la presencia de sociedad civil, del Progreso Lloro, así como defensores de derechos humanos, entre ellos el COFADE, que llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta acción es parte del cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Familia Deras García versus Honduras. También destaca en este caso el proceso de reparación integral que el actual gobierno ejecuta como reconocimiento de la responsabilidad del Estado en graves violaciones de los derechos humanos, con el compromiso de que estos hechos no se vuelvan a repetir. El evento se realizó en el cementerio municipal de El Progreso Lloro y lo presidió el Procurador General Manuel Díaz Galeas. La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Angélica Álvarez, y el titular del Fondo Hondureño de Inversión Social, Guarren Ochoa. Auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva dictó un juez penal de Tegucigalpa para el periodista Esdras Amado López, acusado por maltrato familiar con habitualidad, lesiones graves y desobediencia, delito por el que en la audiencia inicial el Ministerio Público amplió requerimiento fiscal al comprobarse que el acusado no atendió el llamado de las autoridades para someterse a la justicia. Según la denuncia interpuesta por Milagros de Jesús González, esposa del periodista López, el imputado habría ejercido durante
varios años actos de violencia física y psicológica en su contra, lo que además de afectar su dignidad, habría puesto en riesgo su vida. El hecho más reciente ocurrió el lunes 24 de marzo y está debidamente documentado en el requerimiento fiscal. La audiencia inicial de la causa por lavado de activos que se instruye contra el exalcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón, programada para este jueves, fue suspendida luego de evacuar parte de la prueba fiscal y continuará este viernes 11 a las 9 horas, cuando se conocerá la decisión del juez en materia de criminalidad organizada y corrupción. El pasado lunes 7, Ardón Soriano fue presentado en audiencia de declaración de imputado, horas después de su llegada al aeropuerto de La Lima Cortés, deportado de Estados Unidos. Chandy Ardón, como se le conoce, cumple detención judicial en la cárcel para varones en Támara, Francisco Morazán. La última reunión de trabajo entre el director de la OAB y fiscales que investigan más de 40 denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas en perjuicio de la institución abre las puertas para la presentación de requerimientos fiscales contra los presuntos responsables en varias líneas de investigación. Cualquier institución que ha sido dilapidada, pues las autoridades están obligadas a poner de conocimiento de este tipo de acciones para que se aperturen las investigaciones pertinentes y desencadene en los requerimientos fiscales, porque no podemos nosotros dejar pasar todo este tipo de acciones, porque al final nos volvemos también cómplices de todo este tipo de malas acciones que vinieron haciendo algunos malos funcionarios, algunos malos hondureños. A los fiscales se les entregó información clasificada sobre cada línea de investigación, avanzadas, pero bajo restricción relacionada a exfuncionarios que se apropiaron de manera indebida de bienes incautados bajo administración de la OABI. Que están solicitando información clasificada en donde se requería pues presencia de los agentes y de los fiscales para que de forma específica y conjunta con la Oficina de Administración de Bienes Incautados pudiéramos brindarles información. Ellos pues ya llevaron la documentación requerida y estamos nosotros a la espera de que concluyan todas estas líneas de investigación y posteriormente presentar las acusaciones ante los órganos jurisdiccionales competentes. Habrá sorpresas, reitera el director de la OABI, que asegura que durante su administración se pudo ubicar todos los bienes incautados. Defensoras de los derechos humanos o de los derechos de las mujeres recriminaron este jueves el caso de una hondureña que fue hallada dentro de una cuneta en la colonia Soto de la capital, semidesnuda, golpeada y con signos de haber sido ultrajada sexualmente. Las mujeres no estamos blindadas contra la violencia en este país y que hoy es una extraña, pero mañana puede ser una persona muy cercana, una mujer muy cercana a nuestras vidas. Y creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta para no tolerar este tipo de violencias y sobre todo demandar de la institucionalidad respuestas contundentes, efectivas, que permitan prevenir estos hechos y luego también castigar a los agresores de mujeres. Lamentó que de lo que va de 2025, Honduras encabece la tasa de femicidio de toda América Latina con 59 mujeres asesinadas de forma violenta, según el Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma. La defensora hondureña de los derechos de las mujeres, Ana Ruth García, será reconocida por el gobierno de Suecia con el premio Peranger, una presea otorgada a través del Foro de la Historia Viva de Estocolmo a personas u organizaciones de todo el mundo que destacan por su labor en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Es un reconocimiento importante no solo para mi persona, sino para toda mi colectiva, que ha estado en los mismos riesgos, en las mismas estigmatizaciones que la sociedad nos ha impuesto por ser mujeres de fe que defienden los derechos de las mujeres y las niñas. Reconoce las defensoras y defensores que hemos estado en riesgo eminente. Honduras, recordemos que solo en el año 2023 fueron asesinados 26 defensores y defensoras de derechos humanos. Es uno de los países con dos características. Primero, el más peligroso para ser mujer y el más peligroso para defender derechos humanos en América Latina. García, quien por más de 30 años ha realizado un trabajo incansable en la defensa de las niñas y mujeres, se convertirá el próximo 15 de mayo en la primera hondureña en recibir tan importante reconocimiento.
Con sus tambores, danzas y con ataúdes que simbolizaban el incumplimiento del gobierno a 3 sentencias internacionales a favor de los garífunas, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, se tomó este día la capital con sus tradicionales rituales hasta que fueron recibidos por la propia presidenta Xiomara Castro, quien ordenó atender sus demandas y convocó para el próximo lunes a una reunión de la Comisión Intersectorial de Seguimiento para cumplir con los acuerdos. Así, con el ritmo de sus tambores y sus cantos, y cargando ataúdes que representan la extinción de la comisión creada para dar seguimiento a la restitución de sus tierras ancestrales, llegaron este jueves los miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, a reclamarle al gobierno el incumplimiento de 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor. Yo creo que no hay voluntad política, lo estamos nosotros precisamente manifestando ante esto, porque no puede ser de que nosotros hayamos venido y confiado en un gobierno, ¿verdad? En un gobierno que nosotros pensamos que siempre es un gobierno que es del pueblo y a la hora de la hora no se hayan dado las actividades más concretas. Cabe señalar que el grupo fue recibido en Casa de Gobierno por la presidenta y el canciller, a quienes expresaron su molestia por la falta de resultados de la Comisión Intersectorial para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales CIANSI, queja que orilló a la mandataria a convocar la próxima semana a las instituciones que conforman la comisión. El día lunes la presidenta Xiomara Castro ha convocado una reunión de la comisión a los que somos parte del gobierno para estudiar la situación general del avance y ver cómo se implementan de manera rápida los acuerdos para apoyar al pueblo garífuna, una situación estructural que viene desde 2015 y que estaremos trabajando obviamente con avance a estas temáticas. El malestar de los garífunas se debe a que hace un año realizaron una protesta masiva con las mismas exigencias, donde acordaron acciones puntuales que se mantienen en pausa según denunciaron. Tras la reunión indicaron que le darán el beneficio de la duda por última vez al gobierno. Nosotros hemos aprendido a no motivarnos tanto, pero sí le damos el beneficio de duda a la presidenta que nos ha confiado su palabra. Esperemos que pueda cumplir. La CIANSI la hemos enterrado, ha muerto y va a nombrar una persona, una coordinación que le revise todo lo que se ha actuado y que pueda darle una continuidad o que un seguimiento a lo que es el cumplimiento de la sentencia. Este abogado explicó que los garífunas tienen al menos 10 años esperando el cumplimiento de las sentencias y que ya están cansados de las promesas vacías de las autoridades. Advirtió que en caso de no ver resultados a corto plazo, sin duda regresarán a la capital a realizar medidas más enérgicas. El alto índice de impunidad que impera en el país es un factor determinante por el cual la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado hondureño en todos estos casos, estiman los entendidos. Y uno de los principales problemas es la impunidad, pues las sentencias muestran la fragilidad del Estado de Derecho y los profundos problemas estructurales de Honduras. En otra temática, la crisis en salud por acciones administrativas poco diligentes siguen impactando en la salud de la población. Mientras la Secretaría de Salud se resiste a pagar al gremio médico, estos anuncian que seguirán recrudeciendo sus medidas de protestas. Mientras en los hospitales públicos las historias de la gente de tierra adentro en búsqueda de una cita médica, una consulta o una operación tocan las fibras más sensibles porque la salud no funciona, todo parece colapsado. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Un conflicto estrictamente laboral administrativo empeora las enfermedades de los miles y miles de pacientes que llegan a los hospitales públicos en busca de mejorar su salud. Mayra Funes llegó desde Nacaome Valle en la madrugada de este jueves al Instituto Hondureño de Seguridad Social y a pesar de hacer filas por varias horas para ser atendida y sacar una cita, encontró como respuesta que no hay atención. Bueno, ando con una cirugía, ando con unos puntos y a checarme la cirugía y no encuentro nada. Me mandan para un lugar, me mandan para otro y que ellos están en asamblea. Pero debía de haber alguna respuesta a algo, porque uno viene de lugares largos, viene gastando, hasta sin desayunar antes. Para algunos pacientes que urgen de la atención médica, es como regresar del hospital con el boleto de la muerte, lamenta Wilmer Torres. Sí, porque prácticamente a los que perjudican es prácticamente al paciente, porque es verdad que
ellos tienen su derecho de protestar, pero a quien perjudican es al paciente. Sí me preocupa porque mi hijo constante recae a cada rato y con esto estamos mal. Las amenazas por parte de los involucrados suben de tono. Por un lado, los galenos solicitan que se les garantice el pago de los salarios atrasados y se respete la base salarial. Caso contrario, podrían regresar a las calles. La negligencia estatal pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. De no obtenerse respuestas concretas, el Colegio Médico de Honduras escalará medidas de acuerdo con los mandatos asamblearios, incluyendo movilizaciones nacionales. Tenemos que actuar, porque no podemos estar haciendo que el pueblo hondureño sufra. No los amenazamos. Las consecuencias por la falta de diálogo entre los médicos y autoridades sanitarias agravan la crisis en el sistema hospitalario público del país y los pacientes son quienes terminan pagando los platos rotos. Carolina Martínez, Telenoticias. César Quintanilla nos informa que las temperaturas irán en aumento este viernes, mientras un nuevo frente frío ingresa al Golfo de México. El estado del tiempo es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estamos viendo impactantes imágenes en Afganistán, en donde inundaciones masivas se han reportado producto de las intensas lluvias. Lo mismo que ha pasado en algunas comunidades en nuestro país últimamente, justamente con el paso del Frente Frío número 37, que afortunadamente, pues para las personas que estaban sufriendo por inundación, ya ha salido del territorio hondureño y el sistema se está debilitando, aunque para esta próxima jornada todavía se mantiene el viento del norte porque lo impulsa una cuña anticiclónica. Pero ya estamos monitoreando el Frente Frío número 38 que ingresará al Golfo de México en esta jornada de viernes y el domingo puede influenciar de forma indirecta ya nuestro territorio. Observamos la cantidad de humedad que todavía se está moviendo sobre el país, producto del remanente que ha dejado el Frente Frío número 37. Y les decía que los vientos no van a variar, se mantienen del este, son corrientes de viento fresco hasta que cambien al este, es cuando pues veremos o sentiremos la variación. Y aquí vemos la banda húmeda que estuvo sobre nuestra costa norte, ahora pues ya va hacia la parte baja, el este de Nicaragua, el norte de Costa Rica, y los acumulados son mínimos para esta próxima jornada, prevaleciendo los cielos medios nublados a totalmente despejados y solo algunos chubascos en la esquina oriental nada más. El oleaje a 2.5 metros, altura máxima en el litoral Caribe, y este mismo oleaje se repite a la salida del Golfo de Fonseca. Esa es la altura máxima que esperamos también en ese punto, mientras las temperaturas, ya les decía, se van recuperando, y aunque tendremos corrientes de aire frío recorriendo nuestro territorio, 28 y 29 en el norte, entre 21 y 30 en el occidente, 29 y 28 en la parte central, 39 en el sur, y las máximas van hasta 28 y 33 en la zona oriental. El índice ultravioleta también bien elevado, a 15, así que protegerse por favor en las horas de mayor insolación. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. 3 sujetos fueron detenidos en un enfrentamiento con agentes de la DIPANCO. Los arrestados tenían en su poder varias armas con las que atacaron a los policías en la colonia Planeta y Palmeras de San Pedro Sula. 2 de los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de turno para que se les lleve el debido proceso, mientras el herido se mantiene bajo resguardo policial en un centro médico. Llegamos al final de la emisión de hoy.